continuando esta serie, aleluya, de edificando una iglesia. Y no sé si se recuerdan, espero que sí, que todavía la tengan fresca en la mente, lo que hemos venido hablando las semanas pasadas, que gracias a nuestro hermano Joel, aleluya, que ha podido exponer esos sermones, pero hemos venido hablando sobre la conversión. Primero vimos el peligro de tener o ser un falso convertido. Pero también hemos visto qué es un verdadero creyente convertido y qué es lo que conlleva. Vimos que no todas las experiencias religiosas es salvación, ni tampoco que no toda profesión de fe es evidencia de un corazón que ha sido transformado. El hermano expuso que al venir aquí adelante, levantar la mano y decir, yo creo en el Señor y lo acepto como Señor, eso no da quizás una evidencia, aleluya, que esa vida ha sido convertido. Debe de haber fruto después de esa conversión. Y eso nos lleva naturalmente a la pregunta que nos podemos hacer hoy. Si la conversión verdadera es obra de Dios, si no podemos producirla, el ser humano no puede producir esa conversión genuina por métodos, ni emociones, ni otra cosa, entonces, ¿por qué evangelizar? Y el tema de hoy va a ser la necesidad de evangelizar. ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué insistir hablando el evangelio si solo Dios puede hacer ese convertimiento? Si solo Dios puede convertir. Bueno, la respuesta bíblica que vemos aquí es que Dios ha determinado salvar por medio del evangelio. Y hoy vamos a ver por qué evangelizar no es algo opcional y que no depende de nosotros, sino que es poder de Dios. Abra sus escrituras y vamos al libro de Romanos. Y vamos a estar leyendo un versículo muy común, que quizás todos lo conocemos de memoria. Romanos capítulo 1 y su versículo 16 y 17. Romanos en su capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 16 y 17. Cuando lo tengan, me confirma con un fuerte amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El pueblo dice, amén. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tengan amabilidad de poder sentarse. Esto ha sido la palabra del Señor. Nosotros vivimos en una generación, en una cultura, donde hoy la iglesia tiene más acceso a recursos bíblicos de cualquier otra generación. Tenemos Biblias, hay muchas Biblias, hay comentarios, hay muchos sermones, se hacen conferencias, a veces se hacen seminarios, hay muchos medios digitales por lo cual la iglesia tiene para poder tener recursos cuando queremos más información sobre la Biblia. Pero es interesante que aún así, que cada vez es menos común el evangelismo a un nivel individual. Muchos piensan, si solo Dios convierte, entonces mi participación no es tan necesaria. O en otras palabras, si Dios es el que convierte el corazón,
¿Qué voy a hacer yo? Y muchos lo toman como excusa para no hacer nada al respecto. La Biblia nunca separa la obra soberana de Dios de la responsabilidad del hombre de proclamar la verdad. Esto nos obliga a hacernos una pregunta honesta. ¿Qué está pasando hoy en día? Yo sé que muchos me dirán, en aquel tiempo, ¿cómo se proclamaba el Evangelio? Se llenaban estadios, era un ambiente diferente, pero han pasado los años y estamos en el día de hoy. Y parece como si el proclamar el Evangelio, el evangelizar, ha venido disminuyendo. Entonces, ¿qué será que está pasando? ¿Será que el Evangelio ha perdido su poder? ¿Será que Cristo ya nos salva? ¿O será que el mensaje ha cambiado? No, ninguna de esas cosas. Esto no es un problema de quizás oportunidades. Las oportunidades siempre van a estar ahí. Tampoco es un problema de conocimiento. Sabemos nosotros qué es el Evangelio. El problema más profundo, digo yo, que es un problema de convicción en el corazón. Se puede decir que se ha sido reemplazado el asombro de Cristo con algo como rutina o como no tomarlo en tanto. Y cuando el Evangelio deja de ser asombroso para nuestras vidas, eso como deja de impulsarnos. La falta de evangelizar nunca comienza con la boca, siempre comienza con el corazón. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Roma, una iglesia, recordemos, que está rodeado de una presión cultural, que quizás puede ser perseguida. Quizás la iglesia en Roma tuvo muchas oposiciones, porque no iban con el corriente de la cultura, sino que iba en contra de lo que los demás hacían. Pablo no comienza hablándole a ellos, hablando de estas son las estrategias, estas son las métodos, estos no son los formularios, como muchos se inventan hoy. No, él comienza con una declaración muy profunda y algo muy personal, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo reconoce algo que quizás muchos creyentes sienten hoy: presión para ser avergonzados. El Evangelio ciertamente confronta el orgullo humano. Declara que el hombre básicamente no es bueno. Afirma que todos están bajo el pecado. El Evangelio también proclama que solo hay un Salvador y solo un camino. Ya sea en la época de Pablo, ya sea en el tiempo de nuestros padres, nuestros abuelos, ya sea en el tiempo de hoy. El predicar el Evangelio es ofensivo para el mundo. Pero Pablo no dice, no trato de avergonzarme. Él dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque su confianza no está en la aceptación del mundo, sino en la verdad de Dios. Por eso que Pablo no se avergonzaba. Y este es el punto a lo que quiero llevarles. Evangelizar no comienza con hablar, comienza con creer. ¿Creer en qué? En el poder de Dios. Cuando creemos profundamente, de todo corazón, hablamos el Evangelio naturalmente, eso sale de nuestras bocas. Cuando dejamos de hablar, no es porque no sepamos qué decir, sino porque algo ha cambiado en lo que nosotros hemos creído. Jesús mismo dijo allá en Mateo, capítulo 12, en su versículo 34, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que creemos de verdad siempre se refleja en lo que hacemos. Nuestra conducta revela
lo que nosotros creemos, no solo lo que decimos creer. Si alguien dice creer que el Evangelio es la única esperanza del hombre, que las personas están realmente perdidas sin Cristo, Cristo que es el único Salvador, hay una eternidad real, pero nunca habla de eso, entonces como si hubiera una desconexión de esa realidad. Algo en el fondo del corazón quizás no lo está convenciendo. La forma en que nosotros vivimos nuestras vidas muestra lo que realmente nosotros creemos en el corazón. Si el Evangelio no sale de nuestros labios, es porque no está gobernando completamente nuestro corazón. Si una casa estuviera en llamas y usted no le dice nada a nadie, nadie va a pensar que no dijo nada porque es tímido. Todos entenderían que no creíste realmente que había peligro. De la misma manera, cuando creemos de verdad, nosotros hablamos esa verdad. No necesitamos más, no se necesita entrenamientos quizás evangelísticos si primero no tenemos una convicción profunda de lo que es el Evangelio en nuestro corazón. Pablo sabía que el predicar el Evangelio le costaría muchas cosas. Rechazo, él fue perseguido, incluso lo iba a llevar hasta la muerte. Sin embargo, la convicción de Pablo era más fuerte que su temor. Porque dígame usted, si alguien lo está persiguiendo, si alguien lo rechaza, ¿no tendría temor usted? Yo digo que sí, a mí sí me tendría temor, si alguien me viene persiguiendo. Pero vemos cómo Pablo, la convicción de Pablo era más fuerte que ese temor. Él estaba convencido que el Evangelio no era una opinión humana ni una opinión religiosa más, sino que era la verdad de Dios para salvación. Y aquí es donde quizás muchos creyentes de hoy en día luchan. Muchos no han dejado de creer en el Evangelio, no lo han rechazado, pero con el tiempo otras cosas han venido ocupando ese lugar primordial que debe tener el Evangelio. Y el Evangelio ha venido a ser poco a poco más apartado, en vez de ser lo central. El Evangelio sigue siendo importante, pero ya no lo es lo más importante. Algo que alguien más debería hacer mejor que ellos. Muchos dicen, pero hay evangelistas, ellos pueden ir a hacer ese trabajo. Ahí está el líder, que él puede ir a hacer ese trabajo. Ahí está el pastor, que él bien puede levantarse e ir allá a hacer eso. Pero a través de las Escrituras, la Biblia nunca presenta la proclamación del Evangelio como algo solo para algunos. No, la presenta como una expresión normal de una fe viva. Cuando la convicción es profunda, el temor pierde su fuerza, la vergüenza se debilita, el silencio se rompe. No porque confiamos en nosotros mismos. ¿De qué tengo yo de confiarme de yo mismo? Yo me trabo con las palabras, yo quizás no soy elocuente. ¿De qué tengo yo de confiar en mí mismo? Yo no tengo nada. Pero confiamos en el mensaje de Dios. Confiamos en el Evangelio de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Pablo puede tener una convicción tan firme? La respuesta está en la siguiente frase del texto. Pablo no se avergüenza porque el Evangelio no depende de él. Depende del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo continúa esa declaración con una afirmación más contundente de las Escrituras, porque es poder de Dios para
¿para qué? Para salvación. Aquí Pablo no dice porque no se avergüenza. No es por su personalidad. No es porque él es tan amigable para con los demás. No es porque él es muy valiente. No, es por el poder de Dios, por el cual él no se avergüenza. Pablo no se avergüenza porque el evangelio mismo tiene poder. Si nosotros notamos el texto para ver lo que dice y lo que no dice, Pablo no está diciendo que el evangelio contiene poder, como si fuera un recipiente que a veces funciona y quizás a veces no. Él dice que el evangelio es poder. El poder no está en el mensajero, no está en el que está hablando. El poder está en el mensaje mismo. La palabra que Pablo usa aquí es dunamis, en la palabra griega. Es la palabra donde viene dinamita. Hablar de un poder activo, efectivo, algo sobrenatural. Un poder que actúa, que produce resultados reales, que cambia la vida del hombre. Eso es algo tan fundamental para poder entender el por qué tenemos que evangelizar. Evangelizar no es convencer a las personas con argumentos humanos. Me parece que hay algunos que le gustan a presentar argumentos contra otras personas. No sé si es que se dice apologética. Muchos le gustan hacer como debates con otras personas. Pero vemos que evangelizar no es convencer personas con argumentos. No es tal vez manipular las emociones. Evangelizar es proclamar un mensaje que Dios ha determinado usar para salvar pecadores. El poder del evangelio frente a la incapacidad que el hombre tiene. Y la Biblia es muy clara en cuanto a la condición del hombre natural. Nuestra hermana recitaba Efesios capítulo 2, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No cuando estábamos enfermos, no confundidos, muertos. O sea que una persona muerta, ¿qué puede hacer? Nada. Uno le habla y le habla. Sería algo asombroso si se levantara de ahí. Pero un muerto no puede hacer nada, no responde. No puede hacer nada. Por eso que ningún método humano, ninguna estrategia humana puede producir una conversión genuina. No es por la elocuencia mía, no es por la música que nosotros podemos tocar, no es por tener un ambiente que quizás estimula las emociones. No, solo es el poder de Dios que puede hacer eso. Y Dios ha decidido ejercer ese poder a través del evangelio proclamado. Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 1 y su versículo 18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para unos es locura, para otro es vida. La diferencia no está en lo que se dice, sino en lo que Dios hace en el corazón del hombre. Y esto, al entender esto nos hace libre. Porque entendemos que no somos nosotros los que salvamos. El hombre no salva. Nosotros proclamamos el mensaje. ¿Y qué sucede? Dios es quien transforma el corazón. No es el hombre. Hechos 16, su versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo hablaba fielmente la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? ¿Abrió Pablo el corazón de ella? No, el texto dice, Dios, el Señor mismo, abrió el corazón de ella. El resultado no depende de nosotros. Si la diferencia entre la locura y la vida estuviera en nuestras habilidades, en mi personalidad, en mi elocuencia, en quizás mi capacidad de poder convencer a la gente, entonces yo digo que el evangelio o evangelizar sería una carga pesada para nosotros y tal vez traer a nuestra vida mucha angustia. ¿Por qué? Porque estamos ahí, yo no pude hacer esto, yo no pude convencer al hermano, yo no pude convencer al amigo. Pero cuando entendemos que que nosotros no podemos salvar, que no es nuestro trabajo salvar a la gente, y si entendemos que eso es de Dios, va a traer a nuestras vidas un alivio y una aseguranza que Dios tiene el control de todo, no nosotros. Entonces, si el poder estuviera en nosotros, quizás estoy más que seguro que nosotros fracasaríamos. Quizás más rápido de lo que uno piensa. Pero como el poder está en el Evangelio, nuestra responsabilidad, ¿qué es? Es ser fiel al mensaje. La diferencia está en la obra soberana de Dios. Nosotros no cargamos con la responsabilidad de poder convertir a la gente. Nosotros no vivimos con miedo al fracaso. No manipulamos para poder obtener muchos resultados. Dios no los llama a ser tan elocuentes. Él nos llama a ser testigos fieles de Él y de predicar el mensaje fiel. Eso es lo que Dios nos está llamando. Muchos cristianos quizás no evangelizan porque sienten quizás que no están listos. Pero el texto nunca dice que Pablo confió en su preparación. Dice que él confió en el poder del evangelio. Cuando nosotros confiamos quizás en métodos o que quizás en estrategias o fórmulas, que en el propio mensaje del evangelio estamos diciendo, y quizás no abiertamente lo estamos diciendo, que el evangelio por sí mismo no es suficiente, que necesitamos apoyarlo para que sea efectiva. No, el evangelio de Dios no necesita nuestra ayuda, no necesita que nosotros quizás le demos un empujón para que los amigos sean convencidos. No, el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. Saber que Dios es el quien obra nos quita ese peso sobre el que está predicando, sobre el que está evangelizando, de ver el resultado. Pero también eso nos abre los ojos para ver que nadie está fuera del alcance del evangelio. Pablo añade en el mismo texto a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto significa que el evangelio no tiene barreras. Al que habla inglés, al que habla francés, italiano, español, portugués, usted dígame cualquier lenguaje que usted quiere decir, o cualquier raza que me pueda mencionar. El evangelio no discrimina, es para todos. No es un mensaje limitado solamente aquí local, no. Es un mensaje que puede
alcanzar a todo el mundo. Es el medio por el cual Dios salva a toda persona de toda lengua, tribu y nación. Allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. El evangelio mismo que salva un judío religioso en el tiempo de Pablo es el mismo evangelio que nos puede salvar al pecador hoy en día. No es diferente. Es el hombre que cambia, pero la palabra permanece igual. Es lo mismo. No necesita ser, quizás como muchos hacen hoy en día, ser adaptado para la cultura de hoy. O ser cambiado un poco para poder acomodar la sociedad moderna en la que vivimos. No. Si el mismo mensaje que nosotros hemos escuchado, que nos predicaron un día, nos convirtió a nosotros. Es el mismo mensaje que convirtió a aquellos judíos religiosos en aquel tiempo de Pablo. Es el mismo. Nada ha cambiado. Es la proclamación del hombre quizás que ha cambiado. O quizás por buscar diferentes métodos para poder convencer a la gente. Y por eso nosotros vemos que hay muchos lugares donde se amontonan. Porque quizás presentan un evangelio que acomoda la vida de ellos. Nosotros lo vemos, los escuchamos. Hay muchos lugares donde suavizan el evangelio. ¿Y con qué fin? Yo digo, con quizás tener más membresía. Yo tengo más miembros aquí en este local. O que quizás por la área financiera. Muchos hacen eso. Pero no es de diluir el evangelio. Es de ser fiel a su palabra. Es seguir proclamándolo tal como nos fue dejada en las Escrituras. Esto también nos recuerda que nadie está fuera del alcance del evangelio. No hay un corazón demasiado duro. No hay un pasado tal vez demasiado oscuro. No hay personas quizás demasiado lejos para que Dios lo alcance. No. Todos están al alcance del evangelio. Hay muchos que quizás creen, hay ciertas personas que quizás nunca creerán. Pero hemos oído, visto con nuestros ojos y oído, aleluya, de testimonios de siervos de Dios que pasaron años, que sus esposas iban a la iglesia, oraban por ellos, pero ellos nunca quisieron aceptar a Dios. Pero recuerde, el hombre no tiene poder. Y Dios a su tiempo llama a ese hombre. Así que no hay que decir que hay ciertas personas que no van a creer. Uno nunca sabe. Al tiempo de Dios tal vez Dios puede hacer la obra en esa vida. Yo también diría que si esa mentalidad que Dios no puede salvar a personas que tienen el corazón demasiado duro o que tienen un pasado tan oscuro, yo también diría, y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él perseguía la iglesia. Él lo perseguía. Y si esa fuera verdad, entonces él no se hubiera salvado. ¿Tuviera salvación él? No. Era un perseguidor de la iglesia. Pero vemos cómo Dios lo llamó y lo convirtió en uno de los más grandes proclamadores del evangelio. El poder no estaba en Ananías, que fue hacia él. No, estaba en el evangelio de Dios. El poder no estaba en Pablo. El poder está en Dios. ¿Podemos nosotros confiar realmente en el poder del evangelio? ¿O creemos que se necesita ser suavizado para que sea aceptado? Si el evangelio es poder de Dios, entonces nuestro llamado no es hacerlo atractivo como muchos lo hacen. No, es proclamarlo claro
y fielmente. Ahora, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, surge otra pregunta. ¿Salvación de qué? ¿De qué es la salvación? ¿De qué nos vamos a salvar? ¿Qué es lo que hace necesario una salvación tan poderosa? Pablo responde a esta pregunta en el siguiente versículo, cuando nos habla de la justicia de Dios y de la condición real del hombre. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y este verso es importante para entender por qué hay que evangelizar. ¿Por qué evangelizamos? El Evangelio no comienza con el hombre y su necesidad. No, comienza con Dios y su carácter. Antes de hablar de gracia, antes de hablar de la salvación, Pablo habla de la justicia. Antes de hablar de salvación, Pablo habla de la condición real del hombre delante de un Dios santo. La justicia de Dios no es simplemente que Él hace cosas justas. Significa que Dios es perfectamente santo, es recto, es moralmente puro y que su carácter exige que el pecado sea castigado. Dios no puede ignorar el pecado. Es imposible. Él no puede ignorar el pecado, dejar de ser justo. No lo puede ser. Dios es justo y por tanto no puede Él ignorar el pecado. Este es el punto donde muchos del evangelio moderno de hoy fallan. Se habla del amor de Dios sin hablar de su santidad. Se habla del perdón antes de hablar de la culpa que tiene el hombre. Se habla de salvación sin explicar que necesitamos ser salvados. La Biblia dice que el mayor problema del hombre no es externo, no es monetario, no es la salud, sino es algo interno, es el pecado del hombre. No es falta de información, es el pecado. La Escritura es clara y directa acerca de estas cosas de la condición del hombre. Romanos 3, su versículo 10 dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de que el hombre esté moralmente quizás neutral, no escojo un lado. No se trata de que esté en el proceso. No, el hombre está culpable. Está bajo condenación. Y como vimos, está muerto espiritualmente. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27 nos recuerda que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La Biblia no dice que el hombre es bueno, no dice que es moralmente bueno o neutral, no dice que es capaz de salvarse a sí mismo. Si esto fuera en verdad, la cruz fuera inválida, la cruz no fuera necesaria. Y quizás hoy en día estas ideas no son tan populares, pero son verdades necesarias de decirla. Si nosotros quitamos estas verdades, el mensaje que nosotros estamos predicando se hace innecesario, se hace... No hay razón por hacerlo. ¿Cuál razón habría de predicar el evangelio si el hombre fuera bueno? Si se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué razón hubiera muerto Cristo en la cruz de Calvario? Nadie puede clamar por salvación si no sabe que está perdido. Si no entendemos la gravedad del peso del pecado, no veremos la gloria de la gracia de Dios. Jesús dice allá en Mateos capítulo 2, en su versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No hay buenas noticias sin malas noticias.
Si el hombre no entiende su pecado, no verá la cruz como algo necesario en su vida. Si el hombre no entiende la justicia de Dios, no podrá entender la gracia. Si no entiende la condenación, no podrá ver lo cual glorioso es la salvación para el hombre. Jesús mismo enseñó esto cuando Él habló del juicio, del infierno, de la ira venidera. No lo hizo por falta de amor, sino por un amor verdadero, para que ellos fueran salvos. Él sabía que la verdad fue lo único que lo podría salvar a ellos. Isaías capítulo 59, en su versículo 2, nos dice que el pecado separa el hombre de Dios. Si esto es verdad, y sabemos que lo es, entonces ocultar la verdad no puede ayudar a nadie. Compasión no consiste en hacer sentir bien a las personas, sino en guiarlas hacia lo que puede salvar sus vidas. Si alguien está en peligro y no se le advierte, eso no es amor. Eso es negligencia. Jesús nunca ocultó la verdad para poder ser aceptado por la gente. Nunca lo hizo. Él habló del pecado. Él habló del juicio. Y Él habló del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque amabas a la persona. Él amaba a la gente. Si un médico sabe que una persona tiene una enfermedad grave y no se lo dice para no incomodarla, nadie le llamaría a eso compasión. Lo que se llamaría eso es negligencia o irresponsabilidad. De la misma manera, callar la verdad no es amor. Ezequiel 33, en su versículo 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Callar la verdad sobre el pecado no es compasión. Es dejar a las personas sin advertencia que necesitan ser salvados. Y quizás aquí es donde muchos se confunden. Pensar que hablar del pecado contradice el amor de Dios, cuando en realidad eso es lo que lo prepara. Pablo no dice que la justicia de Dios desaparece en el Evangelio. No, dice que se revela. El Evangelio no minimiza la justicia de Dios, la satisface plenamente. ¿Y qué significa esto? Eso significa que la cruz no es Dios pasando por alto el pecado. La cruz es Dios castigando el pecado, no en el pecador arrepentido, sino en su Hijo Jesucristo. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz nosotros vemos la justicia perfecta de Dios y el amor infinito de Dios. Sin justicia, la cruz no tiene sentido. Sin cruz, la justicia nos condena. Aquí debemos nosotros examinarnos como iglesia. ¿Hemos suavizado el mensaje para poder evitar incomodidad? ¿Hemos presentado quizás un evangelio que consuela sin confrontar? Si quitamos la justicia de Dios del evangelio, quitamos la razón misma por la cual Cristo murió por nosotros. Y si nosotros quitamos esto, ya no hay evangelio para qué anunciar. La muerte de Cristo fue en vano. Es necesario evangelizar. ¿Por qué? Porque el hombre realmente está perdido. El hombre no está confundido.
No está quizás espiritualmente enfermo, no, está muerto, está perdido. Y si es verdad, y vemos que por las escrituras, si es verdad, entonces estar callado no es una opción amorosa. De aquí surge otra pregunta. Si Dios es justo y si el hombre es culpable, ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios y la misericordia de Dios? Pablo responde a esto cuando miramos no al hombre, sino a Cristo. Pablo dice allá en Romanos 1:17, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de confrontarnos con la justicia de Dios y de la condición perdida del hombre, Pablo nos lleva al corazón del Evangelio. Aquí está la razón, diré yo, final y definitiva por el cual nosotros evangelizamos. Dios no solo exige justicia, sino que Él también provee la justicia. Él la provee. La justicia que Dios demanda es la justicia que Dios da. La Biblia nunca presenta la salvación como un intercambio entre iguales. El hombre, ¿qué aporta? El hombre no aporta nada. Dios aporta todo. La justicia que Dios exige, que es perfecta, completa, sin mancha, es exactamente la justicia que Dios da gratuitamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que dijo Martín Lutero, que lo llamó la justicia ajena. Una justicia que no nace de nosotros, sino que nos es acreditada. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, ¿qué ocurrió? Un glorioso intercambio. Eso fue lo que ocurrió. Nuestro pecado fue puesta sobre Cristo. La justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Dios sigue siendo justo y el pecador es justificado. Eso no es religión, no es moralismo, no es un invento humano. Eso es el Evangelio. Ahora sí, la justicia que necesitamos ya fue provista por Cristo. Entonces, ¿cómo nos apropiamos nosotros de esa justicia? ¿Cómo pasa a ser eso? ¿Cómo pasa a ser nuestra? Dice la palabra de Dios que no es por obra, sino por fe. Pablo dice que la justicia se revela por fe y para fe. Desde el principio hasta el fin, la salvación es por fe. No comienza con fe y continúa con obras. No, comienza, continúa y termina con fe en la obra completa de Cristo Jesús. Por eso es que hay que evangelizar, porque no estamos ofreciendo un camino difícil, no, sino una obra que ya ha sido completada. Dios ya hizo todo. No llamamos a las personas a mejorarse, sino a que se rindan delante de Él. No les pedimos que vengan quizás preparados. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía, yo no voy a la iglesia porque todavía no estoy listo. Quiero prepararme. Bueno, ¿quiénes de nosotros hemos venido aquí al Evangelio preparados? Nadie viene preparado. Pero a evangelizar nosotros no le pedimos a ellos, vengan preparados, no. Le decimos, crean el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Significa que la vida eterna no depende del esfuerzo humano, sino del poder y de la autoridad de Cristo Jesús. Cuando proclamamos este mensaje, no lo hacemos
como inciertos de resultado. No, lo hacemos con confianza. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Él tiene autoridad. Y sabemos que la misión ya está garantizada. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 28, en su versículo 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de Jesús enviar a sus discípulos, Cristo afirma su autoridad. Él no envía a una iglesia a una misión incierta. No, no lo hace. La envía a proclamar una victoria que ya está asegurada. Cristo ya venció. Él ya hizo todo. Por eso nosotros podemos estar confiados en esa realidad. Cuando predicamos el Evangelio, no estamos intentando de convencer al mundo de que algo que tal vez podría funcionar, tal vez no puede funcionar. No, estamos anunciando que Dios ya ha hecho la obra completa y ya ha determinado lo que ha de cumplir. Cristo reina. Su reino sigue avanzando. Su Evangelio nunca fallará. No fallará. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención avanza hacia un mismo fin: llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Adán falló, pero Cristo, el segundo Adán, Él no falla. Él no falla. Y ahora, por medio del Evangelio, Dios reúne a su pueblo de todas las naciones. Cuando evangelizamos, no estamos comenzando algo nuevo. No, no es algo nuevo. Estamos continuando lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia. Desde Abraham, Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Los salmos claman para que su salvación sea conocida entre las naciones. Los profetas anunciaron que su luz alcanzaría hasta los últimos de la tierra. Saber que Cristo reina y que Él nos da la victoria debe cambiar por completo la manera en que nosotros podemos proclamar el Evangelio. No hablamos impulsados por el miedo o por culpa o por presión, sino somos movidos por lo asombroso que Cristo es y lo que ha hecho en la cruz de Calvario. Y es importante aclarar esto. Dios no nos llama a evangelizar impulsado por la culpa. La culpa no moviliza a nadie. La culpa mira hacia nosotros, pero el asombro mira hacia Cristo. La culpa dice: no has hecho lo suficiente, tenés que ser más. El asombro, ¿qué es lo que dice? Mira lo que Cristo ya ha hecho. Cuando uno comienza a evangelizar por culpa o por miedo, se habla por presión, la hace para aliviar la conciencia, pero todo eso es en vano. Cuando se evangeliza, viendo lo asombroso que es Cristo Jesús, uno habla por gratitud. Uno lo hace no con miedo, sino con gozo. Nosotros podemos anunciar y perseverar en anunciar el Evangelio, aun cuando nosotros no podemos ver los resultados. ¿Cuántas veces, piense usted, le ha hablado del Evangelio a un amigo, a un compañero, a un familiar y no ha visto resultado? Bueno, nosotros no vemos nuestros esfuerzos, vemos en lo que glorioso es Jesús. Descansamos en la obra de Dios. La culpa produce obligación. El asombro produce adoración. Nadie habla con gozo de algo que lo hace sentir culpable, pero todos hablan naturalmente de aquello que los llena de gratitud.
Segunda de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos mueve. Lo que realmente impulsa el poder evangelizar es el asombro por la gracia de Dios. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho, cuando venimos a la profundidad de nuestro pecado, en ver qué tan feo es el pecado, qué tan pesado es el pecado, y vemos la grandeza de su misericordia, hablar de Él se vuelve en algo natural, se vuelve en una alegría, porque conocemos la condición en la que Cristo nos sacó. Aleluya. La Biblia nos dice que el corazón controla la boca. Cuando algo nos maravilla, que cuando algo nos llena de gratitud, sale naturalmente en nuestras palabras. Pero cuando algo se vuelve algo común, rutina o como algo distante, dejamos de mencionarlo, ya no le ponemos atención. No dejamos de hablar del Evangelio, no porque no sepamos hacerlo, sino porque ha dejado de ocupar el centro de nuestro corazón. Por eso Mateo, en su capítulo 12, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra responsabilidad es de predicar fielmente la palabra de Dios. Y cuando el Evangelio en verdad nos asombra, nosotros podemos hablar con libertad. Pero al mismo tiempo entendemos algo importante. Aunque somos llamados a hablar, no somos nosotros los que salvamos. No somos nosotros. Aquí es donde debemos nosotros de distinguir claramente entre nuestra responsabilidad y la obra de Dios. Nuestra responsabilidad no es producir resultados visibles. Nuestra responsabilidad es ser fiel a su palabra. Dios es quien se encarga de los frutos. 1 Corintios 3, su versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros no sabemos quién nos va a salvar a Dios, pero Él nos ha dado una responsabilidad de predicar fielmente su palabra, porque Él sabe quién va a salvar. Entonces, hemos visto que evangelizar no comienza con técnicas, ni quizás formularios, ni quizás métodos, sino comienza con convicción en el corazón. Esto no nace del miedo, sino de un asombro de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. No descansa en nuestras capacidades, porque el hombre no tiene poder, sino el Evangelio descansa en el poder de Dios y la soberanía de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El hombre verdaderamente está perdido. Cristo ha provisto una justicia perfecta. La salvación se recibe por fe, no es por obras. Y vemos que Cristo reina, que Él tiene autoridad. Por eso es que es necesario que nosotros evangelicemos. Pero al mismo tiempo, las Escrituras nos guarda de un peso quizás que es innecesario para nosotros. No somos llamados a salvar a nadie. Somos llamados a ser fieles, a predicar su palabra fielmente. Nuestra responsabilidad es clara. La obra de la salvación le pertenece a Dios. Al entender esto nos libra del miedo. Porque muchos tienen miedo a poder decirle al compañero de trabajo, decirle a su compañero de la escuela,
a sus vecinos y aún a sus vecinos, sus familiares. Muchos tienen miedo a predicar ese evangelio. Pero cuando entendemos lo glorioso que es el evangelio, en lo asombroso que es el evangelio, eso nos libra de todo miedo. Porque sabemos que nosotros no vamos a hacer la obra, es Cristo. Cristo nos ha llamado a proclamar fielmente su palabra. Eso nos libra de toda culpa, eso nos guarda del orgullo. A decir, porque yo evangelicé, se salvaron tantos. No, usted no salvó a nadie. Fue Dios quien salvó esa vida. Así que la pregunta final no es si debemos evangelizar. La pregunta es, ¿seguimos nosotros asombrados por el evangelio? Porque cuando el evangelio nos asombra, cuando nosotros vemos la gloria del evangelio, ¿cómo es posible callar? ¿Cómo podemos callar eso? En lo que Cristo ha hecho por cada pecador. Nosotros estábamos en esa condición, pero alguien vino, que Dios usó a alguien para predicar el evangelio en nuestras vidas. ¿Y qué sucedió? Por la misericordia de Dios vimos la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a callar? ¿Cómo nosotros no vamos a decirle a otro de ese hermoso evangelio, la cual cambia a las personas? Que el Señor renueve en nosotros un asombro profundo por Cristo, una convicción firme del evangelio y una fidelidad humilde para poder proclamar su palabra. No para nuestra gloria, no, sino para la gloria para aquel que nos salvó. Vengamos a palabra de oración. Señor, gracias te damos por este hermoso evangelio con la cual